Bueno, acá estamos. A ver, todo, espérame. A ver si está Sí, ok. tranquilo. A ver si está ok. Ahí está. Bueno, Rodo, esto es Argentina Productiva en Crisis. Estamos haciendo una serie de entrevistas. La idea es tener un retorno de distintos argentinos que están en el mundo. Empezamos con uno en Suiza, fue muy interesante cómo está Lo viviendo escuché. esto. Y quería verlo, bueno, qué estás sintiendo un poco también en mi segunda patria, ¿no? Porque al haber vivido tantos años en San Pablo y en Brasil, lo siento como mi casa también, ¿no? Rodolfo, bueno, ¿cómo lo ves esto? Bueno, vos vivís hace 20 años en San Pablo, ¿no? Bueno, O más. yo hace 40 40 años. años, ya Ok, llevo ok, más tiempo en San Pablo ok. que en la Argentina. Continúo siendo tan argentino como era antes o más. La identidad es una cosa que no se pierde. Claro. Pero esto es una cosa que está cambiando rápidamente de hora en hora, en este momento de hora en hora. Entonces es como que las cosas se están volviendo espesas. Porque hasta ahora hubo toda una postura, una actitud un poco más, menos seria con respecto a este tema, que había que tomar cuidados. Algunas personas se asumían una postura mucho más rigurosa y otras personas totalmente negadoras, ¿no? Lo que tiene que ocurrir va a ocurrir, yo no uso alcohol gel, no desinfecto mi taxi, pero bueno, las cosas están cambiando, hay un tráfico fenomenal de informaciones, tanto informaciones auténticas como informaciones como fakes, como informaciones equivocadas. El propio periodismo de repente maneja números de una manera equivocada. Hoy vi una periodista, por ejemplo, de La Globo, que estaba entrevistando a una persona y la tenía 50 centímetros. O sea, Sí, sí. la ficha, la ficha está comenzando a caer. Y yo creo que de aquí a 5 días uno va a tener un panorama mucho más definido de esta crisis. Sí, Eh, si Brasil no toma una posición alineada con los demás países de Latinoamérica, también es difícil entender esto, ¿no? Un país que deja en libertad, yo un poco lo que discuto, que no es que tenga una posición, sino que tengo una mirada de los lados sin tomar una posición, ¿no? Pero hay países que dicen que esto va a suceder, que el virus se va a propagar, que la gente se va a contagiar, que las personas que están detectadas como contagiadas no son el total de los contagiados, que muchas personas no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves y el mismo sistema de salud los expulsa porque le dicen no es necesario, tenés poca fiebre, no es necesario. Acá sucede, con gente que yo conozco, agarran una gripe común o un coronavirus de COVID-19 o otro coronavirus, lo llama y dice no es necesario. Esa persona quizás tiene coronavirus, ni hablar los que están contagiando y no tienen síntomas. Entonces, esta alerta mundial que tiene mucho que ver con la desinformación, tiene que ver con los números que se son expuestos, las personas que están siendo identificadas y las personas que mueren. Ahora, las personas que están siendo identificadas no necesariamente son todos los contagiados. No hay claro, quizá 190.000 contagiados en el mundo. Quizás hay 1.000.000 y un puede porcentaje ser. menor es el que se identifica porque tiene una expresión de la enfermedad mucho mayor, ¿no? Yo Entonces, creo que sí. sí, Sí, perdón, termino la idea. En un lado está esto, ¿sí? Y del otro lado está el impacto económico que va a tener en los países un parate. Parar un país 15 días. En Suiza, que es donde hablé con mi amigo hace poco, bueno, la reman. En otros países va a morir gente. claro, Hay países donde la economía mata, digamos. No es el caso claro. de Suiza. Entonces, esa es la variable que hay que poner. Y muchos gobernantes están discutiendo eso o pensando en eso. Hay que ver si políticamente, en un país que no sea totalitario, vos podés decidir sobre la vida de la gente sin que se te vengan. Porque, a ver, Johnson dice van a morir 20.000 personas. No son 20.000 personas. Son 20.000 familias, que son quizás 100.000 personas,
que le van a caminar por la cabeza. Una cosa es decirlo después cuando suceda, ¿no? No es lo mismo. Claro. No sé si me seguís. Sí, sí, te sigo porque es dentro, yo veo que es una especie estás manejando una colecta de informaciones que también llega aquí de una manera de repente un poco más fragmentada, pero llega la información. Y eso es lo que uno viene escuchando de fuentes diversas, oficiales, no oficiales, pero yo pienso que primero se están manejando plazos de 60 o de 90 días, o sea, no es algo que en 15 días se va a ver, vamos a tener, digamos, un panorama eh, más o menos definitivo, entre comillas, de cómo se está comportando el corona en Brasil, sino que ya se están manejando plazos mayores. Con respecto a la economía, yo creo que puede haber un impacto devastador en la economía. Por eso, rápidamente... Sí. Esto, Rodo, se está viviendo en San Pablo, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve en otros lugares de Brasil? Un continente, ¿no? Como es Brasil. Claro, por eso las informaciones más que fluyen con más rapidez aquí en San Pablo son las que vienen de San Pablo y de Río de Janeiro. Naturalmente, por el momento, como se trata de algo nuevo, de algo inédito, nunca la población mundial se deparó con un problema de este tipo y con un abordaje agresivo como comenzó siendo en China, a pesar de que estuvieron durante un mes escondiendo el tema. Después pasaron a tener un abordaje ultra agresivo de guerra, y es una cosa interesante que me parece a mí ver cómo se está comportando, cómo está evolucionando este tema, este problema, en países que lo han combatido hace ya más tiempo, porque aquí se está manifestando en la Argentina o en Brasil, por ejemplo, llegó hace una semana, un poco más de una semana. Ahora, vos no entendés también, Rodo, que la cultura, ¿no? De la gente no es la misma. La disciplina, el respeto por la autoridad, en un camino de cerrar las puertas y de tener gente en tu casa encerrada. En España, ni hablar en Italia, pero en España está la policía en la puerta evitando que la gente salga de la casa. Eso me da la sensación que en Suiza no debería ser. Ahora, este fenómeno en Alemania tiene un impacto también tremendo. También que Alemania hoy es un crisol de culturas, ¿no? Todos tienen el mismo anual, pero no tienen la misma etnia, ¿no? La gente, la cultura es un poco eso, el clima, va construyendo una cultura, no es un problema étnico, el frío, ¿no? La situación geográfica, la situación política, económica, eso va consolidando una cultura por años, ¿no? Claro, yo creo que así como el Tusser decía que lo económico es determinante en última instancia en el funcionamiento de una sociedad, lo cultural es lo idiosincrásico, la forma de ser del argentino, del brasilero, del suizo, es determinante en última instancia del comportamiento que se tiene frente a una amenaza. Entonces aquí hay mucha gente que es negadora, que dice, bueno, lo que tiene que ocurrir va a ocurrir. Ha habido iglesias evangélicas que dicen que es cosa del demonio. Claro. Se ha prestado para todo, pero ahora la cosa comienza a tener un viso de seriedad. Y yo creo que de aquí a 5 o 7 días uno va a tener un panorama un poco más definido de lo que está representando el virus aquí en Brasil. Ahora, ciertos comportamientos como el que tuvo Bolsonaro fue muy mal recibido, porque ayer hubo panelazos, no me acuerdo cacerolazos en San Pablo y en Río, por el comportamiento de Bolsonaro. Pero están acostumbrados los brasileños hoy a transitar esta grieta que significó una postura como la de Bolsonaro en contraposición a lo que venía ideológicamente transitando el PT, ¿no? Brasil reaccionó, ese Brasil de grieta existió siempre, ¿no? Brasil aplaudió Batallón de Elite, Brasil aplaude el militarismo, o estas
falanges que acompañan a Bolsonaro, que son no es el ejército, son quizás ex militares o ex miembros de las fuerzas de seguridad, que son muy importantes en Brasil y que son muy idealizados por una parte de la población, ¿no, Rodolfo? Y Claro, eso es lo que claro, lo lleva a Bolsonaro a ganar las elecciones, ¿no? lo Contra mucha manifiesta, gente, contra muchas claro, personas que siguen siendo y seguirán siendo petistas, ¿no? totalmente. O sea, ahí me estoy quedando sin batería, pero un momento que voy a poner una batería auxiliar. Espera. Dale, no hay problema. Bueno, estamos charlando con Rodolfo Lota, un amigo, compañero de trabajo en mi época de Brasil, donde viví más de 5 años. Rodolfo, como bien escucharon los que vienen siguiendo la entrevista, vive hace 40 años en San Pablo y estábamos tratando de entender cómo están viviendo, cómo están llevando adelante la crisis esta del coronavirus en distintos lugares del mundo. En este momento toca San Pablo y Brasil no es San Pablo también. Por eso le preguntaba a Rodolfo qué pasa en otros lugares de Brasil. Brasil tiene una ventaja en función de esta problemática que es el clima, ¿no? De San Pablo para el sur sí puede haber un clima con algunos grados, nunca mucho frío, pero de San Pablo para el norte y el nordeste y el norte brasilero tiene un clima que no es apropiado para la proliferación de esta enfermedad. Brasil tiene dengue, ¿no? Brasil tiene, ¿no? Lo mismo que hablaban acá en Argentina, ¿no? El año pasado murieron 34.000 personas de gripe y de neumonía, y la gripe tiene vacuna, y la gente decide no vacunarse. Brasil, no, bueno, no hay vacuna contra el dengue, pero Brasil tiene un dengue que tuvo cientos de miles de infectados, ¿no? Y muertes. Claro, eh, bueno, ahí si por un lado no tenemos un clima frío que favorece la reunión de un número importante de personas, utilizar un transporte público con las ventanillas cerradas y ese tipo de cosas, tenemos el problema de la negligencia de las personas que el domingo eh, fueron en comparecimiento masivo a las playas de Río de Janeiro, por ejemplo, que lo estaba mostrando la televisión, y estaban a muy corta distancia una de otra. Entonces, si por un lado no tenemos la cuestión, la variable del clima frío como un agravante importante, tenemos la negligencia de las personas, que no es menos importante, a diferencia de la que hay en otros países donde esto se ha tomado de una manera mucho más severa y mucho más seria, porque el modelo de Corea del Sur ha sido uno de los modelos más eficientes, porque hasta donde yo creo que vi, tenía una semana, un video de una agente española del YouTube, VisualPolitik, estaba dando 0,3% de mortalidad en, en Corea contra 3,6% que estaba dando en China. Sí, Entonces, todos estos números, Corea del Sur es una sociedad predecible y transparente relativamente. Los números de otros países quizás no reflejan, ¿no? Esto, ¿no? Y mucho más en lo que yo te comentaba antes de esa cantidad de personas que no están siendo identificadas, producto que o son portadores que no reconocen porque no tienen síntomas, o son portadores leves que prefieren quedarse en su casa, y también esto es bueno para no atestar el sistema de salud. Che, Rodo, bancame que voy a agarrar a la bebé que estoy solo, no, te dejo al mando. Sí, perdón, que me estaba llamando, viste, estoy solo acá. no te preocupes, aquí también estoy, me No, bueno, me estabas decías, Rodolfo, entonces, cómo se siente en San Pablo esto? ¿Cómo bueno, vos lo ves? El cambio es sustancial de ayer a hoy, digamos. Estas declaraciones bueno, del presidente fueron de hace un momento, ¿no? creo que está en este momento la colectiva de prensa, yo creo que todavía está en el aire, está
están dando una el ministro de Salud, de Economía, para explicar cómo van a abordar el tema en las cuestiones económicas, ¿no? Yendo... Aparte, sí, perdón. hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, aquí decían, bueno, la gente tiene que trabajar desde esferas gubernamentales, ¿no? Tiene que trabajar en office, tiene que trabajar en casa, pero eso está pensado para la clase media en adelante. ¿Cómo hace el tipo que vende panchitos? Él depende de la gente que está en la calle o que no está. Entonces, esto va a tener un impacto devastador en todo lo que es la economía informal. Gente que depende de gente para poder venderle café, para poder venderle un pedazo de torta en una obra en construcción, por ejemplo, la gente que vende panchitos. La gente que está en la calle está desesperada realmente. Sí, ese impacto económico es el día después, ¿no? El día después de esta crisis y ahí es donde va a haber otra evaluación, otra medición. ¿Quiénes tomaron decisiones que impactaron menos a ese día después? Que se va a sentir muchísimo más en los países que no tienen herramientas económicas poderosas, ¿no? Ni hablar si esto se traslada o cuando se traslade a África, que todavía no tiene casi casos. Esto va a llegar. Hay que ver si llega la vacuna antes, pero por más rápido que uno imagine que esto puede suceder, nunca va a ser menos de 4 o 5 meses o 6 meses. Se estaba hablando de fin de año. Entonces, yo creo que el año ya se terminó. Y esto vuela mucho más rápido. Sí, sí. ¿No? Técnicamente el año está terminado y digamos, lo curioso con respecto a tu comentario es que las informaciones a las cuales uno tiene acceso hoy son a través de los medios, porque no se puede salir a la calle, no se debe salir a la calle, ¿no? La recomendación es no salir o salir en casos de extrema necesidad, eventualmente para un supermercado o para una droguería, una farmacia. Entiendo, Rodolfo. Yo recuerdo que para ir al tema que fue el inicial o la motivación inicial del por qué hacer estos espacios de 30 minutos, era empezar a pensar cómo todo esto iba a cambiar, cómo que esto iba a generar costumbres, hábitos nuevos que iban a ser sin retorno y iban a impactar transversalmente en toda la vida, ¿no? Empezando por los aspectos que tienen que ver con la salud y con la higiene, estos aspectos que se van a incorporar a los hábitos y que seguramente muchos de ellos van a quedar, lavarse las manos, higienizarse como corresponde, tener accesorios, tener alcohol, en fin, va a haber un montón de hábitos hasta de relacionamiento que tienen que ver con la salud y con la higiene. Pero también va a haber un impacto muy importante en el trabajo, en la educación, ¿sí? Y en el esparcimiento. Creo que son los 4 grandes puntos. En el tema del trabajo, ¿no? La gente se va a tener que empezar a acostumbrar a trabajar en pequeños grupos o a trabajar solo en su casa, y las herramientas están disponibles, ¿no? Nosotros hicimos mucho tiempo, bueno, nos conocemos hace muchos años, ¿no? Más de 20 o 20. El trabajo en casa es algo que vos tomaste desde hace algunos años y bueno, estás tratando de llevar adelante. Claro. Hoy te encontrás con una herramienta como esta, el OBS, que te permite hacer un tutorial de repente, porque hoy estamos transmitiendo en una cámara, tenemos otra cámara que es la tuya, tenemos una tela que es este producto, y estamos vinculando todo eso en una edición en el momento, o sea, estamos transmitiendo como si fuéramos un canal de televisión, ¿sí? Y esto es básico. Imagínate que yo tengo 2 días de esto, dos, ¿sí? Imagínate cuando nosotros todos tengamos meses o años de esto. Las cosas que vamos a poder hacer van a ser impresionantes, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la educación. Los chicos hoy, yo tengo la mitad de mis hijos en homeschooling y la otra mitad estudiando, ¿no? En el colegio tradicional. Los que estaban en el colegio tradicional tienen una profundización de la formación hoy, en estos pocos días, mayor que la que tenían cuando estaban yendo al colegio. La conciencia del educarse en casa les pegó, por lo menos a los que tengo yo cerca, les pega en la cabeza como algo importante. Ah, pero esto iba a ser al colegio.
¿no? Esto es lo más importante que hacer. Bueno, ahora lo que iba a hacer al colegio, lo hago mucho más. Porque en el colegio me divertía, la pasaba bien, se mezclaba. Acá lo que iba a hacer al colegio, bueno, ¿cuántas horas vas a estar? 2 horas haciendo lo que tenías que hacer en el colegio es mucho más que lo que hacía en el colegio, digamos, ¿no? Entonces, eso es cierto. y los chicos lo están viviendo, por lo menos en mi caso, con una tensión de la responsabilidad, creciendo rápidamente en horas, ¿sí? Y si lo trasladas al esparcimiento, que es otro de los aspectos de aplicación, vamos a poder transitar, caminar, vos mañana vas a poder salir con tu cámara, vamos a ir juntos, mi familia y vos, a recorrer San Pablo, yo sin moverme de acá, y vos mostrándome la pinacoteca, mostrando, ya recibí, hay organismos internacionales que abrieron las bibliotecas al público, las bibliotecas digitales, y bueno, va a empezar a haber otro tipo de actividades, donde los chicos en la computadora van a poder salir con sus padres, con un cardboard quizás también, que me va a permitir mirar 360 grados, ¿no? A conocer un lugar o a tener una experiencia, ¿sí? Hoy en día cualquier persona con un teléfono, apenas con un teléfono, con un smartphone, se transformó en un reporter. Claro. Por ejemplo, a propósito de lo que estabas comentando, cuando fue hace unos años atrás el ataque terrorista en Bataclan, en Francia, el corresponsal en París, uno de los corresponsales en París que había de la Globo, él transmitió a través de su teléfono, de su iPhone, en 4G en tiempo real. Claro. Uno veía la imagen un poco borrosa, un poquito borrosa, porque dependía de la calidad de la conexión que tenía, mas él estaba transmitiendo en tiempo real él solo. Claro. Y Estaba imaginando, mirá la experiencia, yo tuve la suerte de haber ido a varios carnavales en Brasil, pero imagínate, mucha gente no lo va a hacer, no lo puede hacer con chicos, y capaz que no lo va a hacer nunca en su vida. Imagínate que vos podés acceder a una escuela de samba, recorrer un sambódromo desde adentro, con un cardboard, mirando 360 y transitando, quizá bailando con una escuela de samba en un carnaval, lo que no vas a hacer nunca, ni que vayas, ni que estés ahí. Entonces todas esas cosas van a pasar a ser herramientas forzadas por la situación, empujadas por la situación. El mundo que vive del turismo, una de las industrias más importantes del planeta, no va a morir. No va a morir. No, al contrario. Se va a transformar. Como no murieron los libros con la radio, como no murió la radio con la televisión, tampoco va a morir la televisión. El cine, por ejemplo. La experiencia del cine no es lo mismo que estar sentado viendo una película en una sala. Obvio que alguien va a recrear eso, se va a volver a mantener, vamos a volver. Pero esta situación nos puede poner en la circunstancia de tener que ver una película con un 360, donde vos ves la película, pero tenés la gente alrededor, un tipo que come pochoclo, todo lo que es el cine, digamos, ¿no? Y decir, flaco, callate, tengo un cardboard. Y el tipo va a decir, flaco, sacate el cardboard y no estés. No, quiero estar acá y quiero participar, no quiero que me molestes. No sé, estoy recreando una situación que es el cine, ¿no? Es el cine compartido. La tecnología es un proceso en constante transformación. No es que llegó una nueva tecnología y punto, y aparte, y vamos a esperar que llegue otra algún día. Todos los días están apareciendo herramientas y cada herramienta te permite un conjunto de posibilidades que se están descubriendo y que se están implementando. La corresponsal, por ejemplo, también en Washington de la Globo, que es la segunda cadena en el mundo, ella anda solita con un trípode y con el soporte del celular, porque ella se para en cualquier esquina en Washington y ella se coloca de frente a su celular, que está en un trípode, y transmite para todo Brasil. Entonces, bueno, todo esto también crea cambios comportamentales. La relación que uno va a tener con las otras personas va a ser diferente. Por ejemplo, en el 72, Alvin Toffler dijo, en el 72, cuando ni se sospechaba que sería crear un computador personal, dice, en el futuro, las personas se van a comunicar con un número cada vez mayor de personas de una forma cada vez más superficial. Bueno, estaba hablando del Twitter.
Sí, igual yo entiendo y adhiero de alguna manera, pero creo que toda esta tecnología, y yo sostengo estas herramientas empoderando al usuario, ¿no? No solamente al que presta servicio, sino al usuario, que permita de alguna manera que el usuario pueda decidir quién te ve, cómo te ve, la privacidad que vos tenés, el deseo de compartir tus datos íntimos, tus preferencias. Una persona recorre la red viendo, bueno, quizás no tenés ganas de que la gente vea cuáles son tus preferencias. Eso se puede lograr empoderando al usuario con tecnología, con inteligencia artificial, para que el usuario diga, hasta acá llegaste, para acá no pasás, esto me podés enviar, esto no me lo podés enviar, esto es lo que yo quiero escuchar, esto es lo que no quiero escuchar. Eso se puede lograr trasladando tecnología al usuario. Y ese creo que es el camino. No es cerrando la fábrica de cuchillos que vamos a evitar que la gente mate. No, yo no quiero comer asado con los dientes para que no haya cuchillos. No, tenemos que cuidar que la gente no haga mal uso de las herramientas que tiene. Hoy las grandes por las que estamos transmitiendo nosotros, bueno, el dueño de la compañía, el accionista mayoritario, dice, bueno, gobiernos, háganse cargo. Porque, bueno, si a un tipo no le gusta que coman carne porque tiene otra religión y está en la India y yo tengo una plataforma global, y bueno, no sé, hay que buscar formas de resolverlo. La forma que le pones para resolver a él es poner más gente monitoreando, poner más gente controlando. Y él dice, no, yo no puedo poner más gente, porque tengo que poner millones de personas a trabajar y mi negocio se transforma en algo inviable, digamos. Mi negocio es viable porque no lo controla nadie, porque somos no sé, 5.000 tipos para atender 1.000 millones de personas. Bueno, ok, está bien. Si yo tengo que poner 1 millón de tipos a laburar y pagarle, pasa a no ser negocio. Bueno, ahí es donde va a estar la discusión. ¿Cómo se resuelve? ¿Cerrando Facebook? No, empoderando al usuario. Inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Cómo? Inteligencia artificial viene claro, para aprender ese tipo de cosas, claro, los algoritmos. Ya, claro. por ejemplo, ayer yo quería marcar para tomar una vacuna en un laboratorio que hay cerca de casa, y ya el atendiente es un atendiente que debe estar funcionando encima de la plataforma de la IBM, del Watson, porque era inteligencia artificial pura, absolutamente pura. Hoy solamente me han dado retorno porque lo que está viendo es un pico de demanda. Así como hay en los hospitales, hay también en los laboratorios, porque cualquier persona que estornuda quiere hacerse el coronavirus, Claro, el test del coronavirus. claro. Pero bueno, ahora, la existencia de inteligencia artificial, como dice Yuval Harari, crea otro tipo de desafíos. Va a haber que pensar muy bien cuál es el alcance, en manos de quién. El alcance es absolutamente imposible de imaginar, pero en las formas más primitivas que hay de inteligencia artificial, en la época de Stalin podía controlar a 10.000, 20.000 personas. No podía controlar a todos los habitantes de la Unión Soviética. Claro. Pero ahora, una de las amenazas que existe es la amenaza de las dictaduras digitales. Porque eso se resuelve, Rodolfo, empoderando, dándole instrumentos, dándole herramientas al usuario, que vos podés decirle al que te viene con ese embate digital, decirle, no, hasta acá llegaste. Y va a haber gente que se va a dedicar a venderle estas herramientas al usuario, para que el usuario tenga esa disposición y esa libertad de poder decidir y de poder preservar su identidad y su intimidad, ¿no? Por el momento hay ciertos límites. Por ejemplo, quienes estaban comentando ayer que no hay informaciones consistentes ni mucho menos confiables, por ejemplo, de Rusia con respecto a lo que está pasando con el coronavirus. No se sabe qué es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela. No se sabe en Corea del Norte. Corea del Norte, no se sabe. Pero Irán ha transmitido sus datos, o sea, ahí ya empiezan a buscar otros empiezan a correr otros factores. Mirá, ya pasamos, yo me comprometí a hacer 30 minutos, vamos 33 minutos. Te desafío, Rodo, a que empecemos a entrar en otros temas, que lo hagamos habitualmente. Yo me propuse hacer uno por día,
estoy haciendo 3 por día, o sea que estoy en el horno, digamos. Pero bueno, es interesante poder tener esta experiencia. Esto va a durar por lo menos 10 o 15 expresiones más, porque quiero recorrer el mundo con la situación esta de la crisis, pero después entremos a lo demás, entremos a pensar en el entretenimiento, en la educación, en el trabajo a distancia, y toda esta modificación en los hábitos que nos va a llevar. Ya creó. Tal cual. Hay gente, por ejemplo, una de las características de este mundo digital es que es su democratización, porque no es este tipo de tecnología, de dispositivos, de computadores, no es una cosa que solamente algunos la pueden tener, todo el mundo la puede tener. Fácilmente se compra hoy un laptop, un notebook en cualquier negocio de la esquina y se puede entrar en el Pentágono con eso. Tal cual, acá me dicen los brasileños cómo viven la psicosis. Lamentablemente yo soy solo, ¿viste? No puedo ver, conversar, contestar. Esto también es otra limitación, ¿no? Gracias a todos, les aseguro que les voy a responder a todos los que van participando. Parece mentira, pero la última expresión de esta Argentina Productiva en Crisis tuvo casi 400 reproducciones, ¿no? Parece mentira, pero la gente, claro, está en este momento, en esta búsqueda, ¿no? Me dicen, todo bien con la inteligencia artificial, pero las personas aún siempre buscamos la opción que nos lleva a la atención personalizada. Sí, claro, totalmente, pero bueno, tenemos esta limitación, ¿no? Hay ejemplos siniestros respecto de lo que significa confiar en la inteligencia del ser humano. No es solamente en la inteligencia del ser humano, es su propia postura, su propia actitud. Han ocurrido accidentes aéreos desastrosos, gravísimos, por culpa de que piloto y copiloto de la Varig hace como 30 años atrás tenían un vuelo exactamente el día y la hora en que estaba jugando la selección brasilera, y la preocupación que tenían era entrar rápidamente en el avión, despegar y configurar, setear el piloto automático, cosa que hicieron cometiendo un error grave. Cuando terminó el partido, más de 90 minutos después, porque era un viaje bastante largo, y se dio cuenta el piloto, había colocado el rumbo equivocado. Claro. Y tuvieron que aterrizar encima de los árboles en el Amazonas. Entonces, bueno, el Mato Grosso, ahí tenés un ejemplo de los errores que comete el ser humano. Sí, sin duda. Aparentemente las máquinas, los dispositivos cibernéticos, la inteligencia artificial no comete errores. Ahora, Rodolfo, cuando se equivoca, cuando los autos caminen solos, sin que vos los manejes, el día que se equivocó, chocamos 2 millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Mira, cuando se proyectaban muchos aviones que hoy están volando, como por ejemplo el 737 MAX, es decir, muchos aviones cayeron. El BAC 111, el famoso Comet 4, hubo 3 accidentes con ese jet, porque descubrieron que las ventanas que le habían puesto tenían que ser redondas o ovaladas y no podían tener ángulos rectos, que era por ahí donde ocurría una descompensación con respecto de la presurización. Y no por eso la aeronáutica paró. Es decir, bueno... Está claro. Está clarísimo. Bueno, Rodolfo, te agradezco mucho. Vamos a seguir en contacto. Te desafío a continuar cerca de Argentina Productiva. Ya pronto vamos a estar en Argentina Productiva, no en crisis por ahora, por mucho tiempito, no un tiempito, Argentina Productiva en crisis por el coronavirus y todos estos aspectos que me gustaría tocar. Muchas gracias, Rodolfo. Seguimos en contacto. Gracias, Rodolfo. Un abrazo. Gracias. Saludos a la gente de Zampa. Muy buenos recuerdos. Chao.